Eh, Buenos días, tardes, noches, ingeniero. El día de hoy vamos a hablar sobre los diferentes temas vistos y abarcados en este segundo corte de procesos de manufactura. Vamos a hablar sobre los tipos de soldadura, los procesos de soldadura que vimos durante este corte, pues son muy variados. Vimos bastantes tipos, vimos soldadura por puntos, vimos por oxigas, vimos por soldadura MIG y MAC, vimos soldadura TIG. Son tipos de soldadura que pues tienen sus diferentes puntos, sus diferentes interpretaciones, sus diferentes características. ¿Qué quiere decir, no? De que cada una de ellas puede utilizarse en un diferente sector, ¿no? Y puede ser de diferente utilidad, ¿no? Pues vamos empezando y vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar con soldadura por puntos. La soldadura por puntos es un método de soldadura por resistencia que se basa en la presión, la intensidad y el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? La soldadura por puntos está compuesta por, la máquina que se encarga de ejercer la soldadura por puntos está compuesta por dos electrodos y pues por un generador, ¿no?, adentro de la máquina. Pero esta parte de los electrodos es la más importante. A través de estos electrodos fluye una corriente eléctrica muy grande que prensa dos placas de metal, y estas dos placas en medio de ellas y en medio de los dos electrodos se genera mucho calor, mucha resistencia, lo cual genera un núcleo de fundición. Este es el punto donde se une, y pues la soldadura por puntos es basada en eso, ir uniendo diferentes puntos de presión a lo largo de diferentes placas de metales, ¿no? Es muy útil, es mi tipo de soldadura favorito, pasando solo por debajo de la soldadura TIG. Es pues muy utilizada, muy útil en la industria. La industria, por ejemplo, automovilística la usa. Es demasiado útil, ya que pues su soldadura no deja escoria, no necesita después un biselado, no sé, o un pequeño desbastado para dejar un buen visto en el material. El único defecto es de que se utiliza normalmente solo en placas, ¿no?, en lámina. Vamos a pasar a al siguiente punto, ¿no? Como pueden ver en esta imagen, ¿no? La máquina de soldadura por puntos son muy grandes. Eso podría decirse que es su único defecto, ¿no? De que entre más grande quieras soldar, el área que quieras soldar, entre más grande sea, mayor va a tener que ser tu electrodo, ¿no? Y por ende mayor va a ser tu máquina para soldar, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de estas máquinas, ¿no? Como le digo, son muy prácticas, son muy útiles todavía. Y pues vamos a pasar al siguiente tipo. El siguiente tipo de soldadura va a ser la soldadura por oxigas. El oxigas, pues es un tipo de soldadura, diría que es el más antiguo que está aquí en lo que vimos en el segundo corte, puesto que se basa en una flama, ¿no? Una flama, una llama que funde literalmente el material de aporte y soldas pues con la fundición de ese material de aporte junto con la fundición de la lámina que tú estás soldando o material que tú estás soldando. Es muy poco práctico el soldar con esto, y es muy peligroso y muy riesgoso soldar con el tipo de soldadura de oxigas. Para mí en lo personal no me agrada, ¿no? Pero es muy utilizada aún hoy en día, por ejemplo, en la plomería, ¿no? En la plomería, este tipo de soldadura, la soldadura por oxigas o la soldadura oxigas, se utiliza muy comúnmente para soldar varillas de cobre, tubos de cobre, las cuales a través de estas se calienta un material de aporte que en este caso es el estaño, y con ello
se solda, ¿no? Se podría decir que es útil en esa área, puesto de que normalmente trabaja en espacios reducidos y pues necesitas tener bastante maniobrabilidad, ¿no? Y pues en parte sí es un poco práctico ahí, pero pues fuera de eso no no me agrada, no es de los tipos de soldadura o de los procesos de soldadura que más me agrada o me llame la atención. Fuera de eso, pues no tengo nada más que decir sobre este tipo de soldadura. Vamos con el siguiente tipo de soldadura. El siguiente tipo de soldadura va a ser la soldadura MIG o MAC. Este es otro muy grande tipo, muy eficiente tipo de soldadura. Las empresas lo utilizan mucho. ¿Y por qué lo utilizan? ¿Qué tiene de especial este tipo de soldadura? Pues vamos a ver de que este tipo de soldadura es un tipo de soldadura por arco eléctrico. Es un tipo de soldadura por arco eléctrico que normalmente requiere un material de aporte o un electrodo de aporte, ¿no? Este pequeño electrodo, porque pues, es un alambre que pasa por el medio de la boquilla, ¿no? O de o del conducto que lleva el gas ahí, ¿no? Entonces, esto de aquí se genera a través de calor, de corriente eléctrica. La corriente eléctrica funde el material y este es protegido por gas. La soldadura MIG y la soldadura MAC son muy útiles, de hecho son la misma soldadura, solo que con diferente gas. Puesto que pues estos tipos de soldadura normalmente pues son usadas mucho en la industria, ¿no? Podemos decir de que pues, con un gas inerte tú estás soldando con soldadura MIG. Mientras que por un lado distinto, si tú soldas con un gas activo, es una soldadura MAC. Se utiliza pues puesto de que pues no es muy práctico, ¿no? El tamaño de la máquina es muy grande. Es muy poco usado. Como podemos ver, deja una muy buena soldadura, eso sí, no hay que negarlo. Pero tenemos una todavía mejor, y la cual es la soldadura TIG, que es la siguiente. La soldadura TIG es una belleza. La soldadura TIG para mí es la mejor tipo de soldadura o el mejor tipo de soldadura a hoy en día. ¿Qué es la soldadura TIG? Es un proceso de soldadura muy parecido al MIG o el MAC. Pero tiene una pequeña diferencia que lo hace mucho mejor que la soldadura MIG y MAC. La soldadura MIG y la soldadura MAC, como dijimos anteriormente, requieren un material de aporte, el cual se va gastando paulatinamente, y pues eso requiere dinero, requiere gastos, requiere inversión para ir comprando ese material, ¿no? Pero en el caso de la soldadura TIG no requiere ese material de aporte. No es necesario ese material de aporte. Normalmente se utiliza con los mismos metales que quiere soldar. Estos metales se funden, ¿no? Tiene un electrodo, el electrodo de tungsteno, en la punta, que es lo que hace vaya el punto de fusión, y de ahí funciona de la misma forma que la soldadura MIG y MAC, ¿no? Genera un arco eléctrico, y este arco eléctrico es protegido, el electrodo de tungsteno es protegido por el gas inerte que lleva, si no me equivoco. Pues es un proceso muy eficiente, puesto de que al final no requiere acabados, como pueden ver en esta imagen que estoy mostrando en pantalla. Esto es el acabado de una soldadura TIG después de haberla soldado. Literalmente no deja escoria, nada de escoria, no puesto de que es el tipo de soldadura con el que más control tenemos. Podemos controlar hasta el más mínimo detalle de la corriente,
para que este pues no traspase nuestro tubo, no nos haga perforaciones, ¿no? Y lo mejor es de que si tú en personal lo necesitas, puedes utilizar material de aporte, ¿no? El material de aporte te va a ser muy útil, ¿no? Para diferentes casos, pero si no, no lo necesitas, o sea, es muy económica en ese aspecto, ¿no? Y por los acabados que deja es muy bonito, muy fácil de usar, ¿no? Pues esto sería todo, ¿no? En conclusión, pues podemos decir que los diferentes tipos de soldadura se han ido desarrollando para diferentes áreas, ¿no? Y han ido mejorando con los años. Y pues ahora pues tenemos muchas opciones para elegir de la cual cualquiera nos puede servir, ¿no? Como ya decimos, vimos aquí unas cuantas tipos de soldadura, ¿no? Para mí en lo personal la mejor es la soldadura TIG, pero la más usada en el mundo creo que es la soldadura por arco eléctrico, ¿no? Nos proporciona pues de una forma barata, es relativamente baratísimo el utilizar soldadura por arco eléctrico, sin costar los gastos de corriente eléctrica, pues obviamente, pero fuera de eso, es la más usada, la más común hoy en día y la más asequible al bolsillo. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que tenga buena tarde, buenos días, buenas noches.